A esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Javier Orti Torres. Javier es quiteño, doctor en jurisprudencia y licenciado en ciencias políticas por la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE. Su maestría en estudios políticos aplicados a la FIEP en Madrid, España, y es maestrante en investigación de política comparada por la Flaxo sede Ecuador. Actualmente es secretario ejecutivo nacional del movimiento político Avanza y también candidato a asambleísta nacional por la misma agrupación política. Javier, muchas gracias por su gentileza de aceptar su participación en nuestro programa. ¿Por qué usted interviene en esta lid electoral? Pregunta elemental y básica a un candidato como usted. Bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días, mi querido Wilman. Qué gusto entablar una conversación contigo a los años. Muchas gracias. Bueno, muchos medios de comunicación preguntan lo mismo y más aún cuando tenemos una Asamblea Nacional con el menos 12% de credibilidad. Sí. Pero como yo siempre digo, quienes hacemos política de la buena y profesional tenemos que estar listos y preparados para asumir cualquier reto. Y más aún cuando somos parte de una organización política seria en donde los militantes tenemos que ser totalmente disciplinados, y es así que el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido en un día tomó la decisión unánime de proponerme esta candidatura y yo con mucho gusto la acepto este reto y ser parte fundamental, por supuesto, de este proyecto político junto a Isidro Romero, Sofía Merino, las listas 8 y un renacimiento prácticamente de lo que significa el Partido Avanza. Claro, en su blog usted escribió en su momento sobre ética pública y el liderazgo político como proceso de evolución y perfeccionamiento. Probablemente en la asamblea actual no vaya a encontrar ni ética pública ni liderazgo político. Estos son dos aspectos que hay que fortalecerlos. ¿De qué manera en la próxima asamblea, Javier? Bueno, definitivamente hay mucho trabajo por hacer en la Asamblea. Antes de legislar y fiscalizar, Wilman, tenemos que entrar a poner un poco en orden, a innovar el modelo de gestión de la Asamblea Nacional. Yo estoy proponiendo inmediatamente entrar a un modelo de gestión por resultados, Sí, en sí. donde ya con las tantas tecnologías que existen hoy por hoy, los asambleístas podemos ser evaluados y medidos constantemente. Podemos ser tranquilamente evaluados no solo por la presencia o asistencia en las sesiones del Pleno, sino también, obviamente, en las participaciones que tengamos en las comisiones especializadas, en los proyectos de ley que podamos presentar, inclusive convertirnos en asambleístas de territorio y no de escritorio. Y es así que estoy proponiendo, por supuesto, una reforma profunda, si bien es cierto, hoy por hoy se está reformando, ya se reformó, perdón, la ley orgánica de la función legislativa, pero hay que retomar el tema del modelo de gestión, hay que reinaugurar el código de ética que antes existía, no sé si recuerdas tú, Claro. que impedía los camisetazos dentro del Congreso Nacional en aquella época. Y hoy por hoy necesitamos prácticamente reinaugurar un nuevo comportamiento parlamentario e inclusive, ¿por qué no decirlo? Aunque no les gusta mucho a mis contrincantes, el decirlo que los asambleístas lleguemos inclusive a ser remunerados por hora, es decir, hora trabajada, hora pagada. Y así los ciudadanos tengan plena conciencia de quiénes son los asambleístas que trabajamos y quiénes son los que única y exclusivamente llegan a calentar el puesto. ¿Por qué cree usted que se deterioró la ética pública en el legislador, en el asambleísta? ¿Por qué cree usted? Porque lastimosamente, Wilman, la asamblea se convirtió en un motín político, ¿no? Mira los resultados, tenemos asambleístas presos, asambleístas prófugos, asambleístas expulsados de la misma asamblea. Desde el inicio comenzaron los problemas de los famosos diezmos, el tema de los repartos de hospitales o contratos públicos. Se llegó inclusive a utilizar de mala manera los carnets de discapacidad, eso va contra la ética Terrible, pública, es es decir, terrible. se abusó del cargo y ese es un abuso de confianza principalmente a la ciudadanía. Yo considero, Pero hubo facilidades desde las esferas del gobierno también, pues, por supuesto en que esa sí. proximidad con el legislador para conseguir su aporte, su colaboración, la aprobación de una ley o en la abstención de un juicio político, etcétera. Si bien es un sistema totalmente hipócrita, Wilman. Sí, Si bien es cierto, sí, la ley te prohíbe o prohíbe a los asambleístas tener cualquier tipo de influencia sobre cargos públicos, contratos sobre el Estado,
pero esta ha sido una práctica diaria que se ha venido ejerciendo los últimos 14 años. Es decir, Claro, eso tiene que acabarse. se le reparte al legislador las cuotas administrativas burocráticas en su provincia. Ahí empieza la contaminación de la ética, de la moral. Exactamente, si esto no fuera en complicidad con el gobierno, nada pasaría y mañana esperemos que se dé un resultado positivo con respecto al juicio político de María Paula Romo, quien ha sido una de las artífices prácticamente de esta situación, si se llega a comprobar. Al menos así es lo que se está logrando verificar después de varios testimonios de uno de los asambleístas presos. Entonces es una lástima que la política haya conllevado a irnos en contra de la ética pública, ¿no? Un asambleísta no es ni más ni menos que un normal ciudadano, simplemente uno lleva la voz de la ciudadanía a la asamblea, cumplir Exacto. con esa labor e irse, así de simple, esa es la función de un asambleísta. Ahora, solo cambian las cosas, precisamente, renovando a los integrantes de la Asamblea, Javier. Digo yo, Bueno, ¿cómo recupero yo la ética y el liderazgo en el Congreso Nacional? ¿Cómo? mira, ¿Solamente cambiándolos a partir del 24 de mayo próximo? es necesario el recambio generacional y la renovación política, por supuesto que sí, pero el ser joven tampoco te garantiza tener ética pública. Mira lo que está pasando con uno de los asambleístas que creo que tiene menos de 35 años de Daniel edad y está Mendoza. preso. Sí. Entonces, lo que se tiene que es reforzar el sistema de partidos políticos, Wilman, que desde los partidos políticos sepamos a las nuevas generaciones capacitarlas sobre todo en ética política, hacerles entender que la política es un servicio, que la política es una profesión para servir y no servirse de intereses personales. Solamente así, mediante un proceso sostenido, podemos tener en el futuro mejores integrantes de la Asamblea Nacional. Pero precisamente los partidos políticos y los movimientos no buscan esa regeneración, el surgimiento de alternativas dirigenciales que muestren precisamente ese cambio. Por eso digo yo, Javier, ¿cómo de la noche a la mañana procuramos cambiar a una asamblea? Esto es un proceso largo. Quienes estamos en altas esferas de la dirigencia política, en las organizaciones políticas, al menos en mi partido político, hemos estado totalmente conscientes de eso. Por eso, de ahí los resultados. Hemos invitado, no a un militante del partido, sino a un gran empresario con una visión interesante como es la de Isidro Romero. Hemos invitado también a Sofía Merino para que sea parte como binomio presidencial. Los candidatos que tenemos a la Asamblea en su gran mayoría son gente proba, gente nueva, con nuevos valores. Así que esperemos que la ciudadanía valore eso, Claro. no se vaya por el lado del populista, sino por el lado de las propuestas. Y esta es una campaña que va a ser totalmente atípica, en donde tendrá que ser una guerra de propuestas, más no de insultos. Yo quiero remitirme un poco al pasado, Javier. En el año 2006, usted participó en las elecciones para diputado provincial alterno de Pichincha por la alianza Red Izquierda Democrática, Red Ética y Democracia que se llamaba, que en su momento intentaba llevar al poder al binomio León Roldós-Ramiro González, fracasando en su intento, pero obteniendo alrededor de 14 escaños en el anterior Congreso Nacional de la República. Usted tuvo la oportunidad de asumir dicho cargo. Esa experiencia terminó con la renuncia a la curul del entonces legislador John Argudo Pesantes. Se veía ya venir la arremetida política de Rafael Correa al Parlamento y usted también desistió de esa curul. De esa experiencia a la fecha, ¿cuánta experiencia precisamente positiva usted ha acumulado para fortalecer su candidatura y que lo muestre a Javier Orti como una alternativa válida en la próxima asamblea? Me has traído gratos recuerdos de mis primeras incursiones políticas. Es verdad, yo a mis 26 Gracias, años, hoy tengo claro. 40, a mis 26 años fui diputado alterno por Pichincha junto Sí, a León señor. Argudo en aquella época. Tuve la oportunidad de inclusive titularizarme, sin embargo, siendo coherente con mis principios y sobre todo con el discurso que estábamos guardando en aquel momento, sí decidí no aferrarme al cargo político, sino renunciar al cargo político, renunciar al cargo de diputado por Pichincha y lo que pasó fue lo que pensábamos que iba a pasar. 4 meses después vino la Asamblea Constituyente de plenos poderes y prácticamente defenestró a aquel Congreso Nacional. Te cuento que ese ha sido un punto de inflexión en mi vida política, me ayudó mucho a madurar,
me ayudó mucho a seguir, permanecer vivo, a demostrarle a la gente que en esa época un joven de 26 años no estaba por un sueldo, sino estaba básicamente por un proyecto político. Por una convicción. Y el Ecuador prácticamente inaugura una nueva etapa política a partir de la Constitución del 2008. Ahí es cuando va un foja cero de los partidos políticos. Yo nunca me desafilié, nunca me votaron de Izquierda Democrática, simplemente la Izquierda Democrática desapareció, te recuerdo. Sí. Y en aquella época, lastimosamente, Izquierda Democrática no pudo renacer. Ahí es cuando un conjunto de ecuatorianos, con el mismo amigo John Argudo, que fue nuestro diputado también en esa época, y varios personajes más, decidimos fundar el Partido Avanza, y ahora el Partido Avanza tiene exactamente ya 8 años de vida jurídica, con altos y bajos, por supuesto, Sí, pero claro. somos una agrupación política que sigue todavía viva dentro del acontecer político nacional. Claro, es importante también examinar, Javier, de que en el Ecuador ha aumentado, y ya lo hemos dicho, el decrecimiento de la confiabilidad hacia el sistema de los partidos políticos. Y es probable que a usted, en una tarima, en la calle, en una conversación con los electores o en una declaración mediática, algún opositor suyo le recuerde y le diga, usted quiere ser candidato a asambleísta nacional de un partido político cuyo líder en su momento, Ramiro González, pues hizo lo que hizo, acusado de defraudación tributaria, tráfico de influencias, hoy residente forzado en el Perú y que no retorna precisamente al país para enfrentar a la justicia. ¿Esta sombra podría afectarle a usted en su campaña o es un hecho ya superado? 2 años atrás fue expulsado del partido Ramiro González y ya es una página virada. Javier. Esta pregunta me lo han hecho, me lo hacen y me lo seguirán Se lo haciendo. seguirán Por haciendo, sí supuesto que señor. sí. Y yo lo que estoy tratando de demostrarle al país es que Avanza es una organización política que fue creada para existir a lo largo del tiempo independientemente de quién sea el líder político. Los líderes somos transeúntes, somos temporales, las organizaciones políticas deben ser verdaderas instituciones que deben permanecer en el tiempo. Así debería ser. Hemos demostrado que no existe dueño del partido acá en Avanza. Ramiro González, lastimosamente, no supo responder ante la ciudadanía de lo que se le acusaba. Básicamente esa fue la principal causal para que hace 2 años lo expulsemos del partido. Él desde el año 2018 no tiene absolutamente nada que ver con el partido. Yo te recuerdo que nosotros ya participamos y enfrentamos este problema en las elecciones del 2019, Claro. en donde a pesar de este problema obtuvimos, por supuesto que menores resultados que antes, pero obtuvimos 8 alcaldes, un prefecto, 54 concejales, más de 120 miembros de juntas parroquiales, Uh -huh. lo que nos permite seguir en la vida jurídica de las organizaciones políticas. Siempre nos van a recordar, principalmente los medios de comunicación, pero yo he demostrado que hay que ser consistente. Yo tuve la oportunidad inclusive de mi partido madre, Izquierda Democrática, como me lo mencionabas antes, tuve invitaciones de formar parte, pero yo Para pienso que, retornar. sí, para retornar, Qué pero sin interesante. embargo, yo pienso que hay que asumir una responsabilidad y hay que reinaugurar los procesos políticos, y eso es lo que estamos haciendo con el primer candidato en la historia jurídica del partido político, el primer candidato a la presidencia nacional, que es en este caso Isidro Romero. Así que vamos a demostrar al país que somos el único partido político depurado, el único partido político renovado, y por eso nos escogió Isidro Romero para enfrentar estas elecciones. Ningún dirigente de Avanza está inmiscuido en ningún tema de corrupción y prácticamente somos una organización política totalmente renovada, lo que no ha pasado con el resto de organizaciones políticas. Javier, en el 2008 usted publicó una obra literaria titulada Gobiernos de la Ley del Más Fuerte al Hiperpresidencialismo. Si es que usted resulta elegido como asambleísta, ¿propondrá una alternativa de cambio y de transformación en la administración política del Estado? ¿Iremos a una asamblea constitucional o a una asamblea constituyente? ¿Cuál es el planteamiento para precisamente detener ese hiperpresidencialismo que de alguna manera también ha sido objetado por gran parte de ecuatorianos? Bueno, yo no soy tan apegado a una asamblea constituyente nuevamente. ¿Por qué? Porque una asamblea constituyente te da absolutamente plenos poderes y borra y va de nuevo. Por eso es la insistencia
de uno de los exmandatarios que se encuentra prófugo de la justicia, de impulsar una asamblea constituyente para el siguiente día regresar al Ecuador totalmente impune de todo lo que ha pasado. Pero yo pienso que sí, el Ecuador necesita reformar, enmendar la Constitución. No existe la vía de la Asamblea Constitucional, eso era otra figura que existía antes. Existe la figura sobre todo de las enmiendas constitucionales. Hoy se están revisando enmiendas constitucionales, inclusive la expresidenta Elizabeth Cabezas, que es ahora presidenta de la Comisión de Enmiendas, tuvo la generosidad de invitarme a un conversatorio con los miembros de la Comisión de Enmiendas, en donde di mi punto de vista, no solo político, sino académico, Correcto. sobre el tema bicameral, sobre el tema, por supuesto, de cómo quitar el hiperpresidencialismo. Yo sí sostengo que el hiperpresidencialismo en el Ecuador en gran medida se debía al control que tenía en su momento el Ejecutivo sobre los entes de Contraloría, de Fiscalía, es decir, los entes de control del Estado. Yo pienso que si se le quita a través de una enmienda constitucional la facultad al Consejo de Participación Ciudadana de nombrar los entes de control, estaríamos ayudando mucho a desinstalar este hiperpresidencialismo, que es una figura que se sigue debatiendo tanto a nivel político como a nivel académico. Es decir, sin romper la armonía del Estado de Derecho en el Ecuador. Exactamente, exactamente. Necesitamos generarle gobernabilidad también al Ecuador. Yo sé que se viene una asamblea totalmente fragmentada, pero ahí está la madurez y la preparación política de quienes vamos a integrar las nuevas caras visibles que vamos a integrar esta Asamblea Nacional para poder reinstitucionalizarlo al país. En tales circunstancias veremos una Asamblea Nacional distinta, mucho más eficaz, mucho más eficiente, con mayor identidad ciudadana, pero la propuesta de pagar por horas trabajadas va a resultar difícil, Javier. Probablemente puede ser una muy buena oferta de campaña, pero de aplicación muy difícil. ¿No cree usted? Ahí lo que yo diré es que se pondrán en evidencia aquellos asambleístas que se opongan, ¿no? Quienes realmente van a trabajar o los que realmente quieren ganar el sueldito sin hacer absolutamente nada. Yo pienso que como representante de una nueva generación política tenemos que ir hacia una política mucho más eficiente. Yo te digo una cosa, en la Constitución existe la vacancia legislativa. ¿Por qué debería existir la vacancia legislativa? Ya mismo van a terminar, nos van a quedar debiendo varias leyes en estos 15 días de vacancia legislativa. Yo me pregunto, ¿y para qué están los alternos? Si quiere irse de vacaciones, ahí están los alternos. Entonces la asamblea no debe parar. Y eso es lo que tenemos que meternos en la mente. No es un privilegio ser asambleísta, es una responsabilidad. Sí. Los que piensan que es un privilegio para enriquecerse, para hacer más que el resto, están equivocados. Es una gran responsabilidad y hay que darle resultados a la ciudadanía. Y esa es la propuesta que estoy haciendo. Ahora, la Asamblea tampoco puede romper relaciones con el Ministerio de Gobierno del régimen de turno. O sea, necesariamente tendrá que tener una relación de conversación, de coordinación inclusive, Javier. Por supuesto, tiene. La relación ejecutiva-legislativa tiene que llevarse de la manera más cordial, enriqueciendo, por supuesto, los proyectos de ley que estén por aprobarse. Estamos en un sistema presidencial o hiperpresidencial, en donde el presidente de la República, a pesar de que la Asamblea se mate 8 años revisando una ley como el Código Orgánico de la Salud, lo puede vetar totalmente. Claro. Entonces, si no existe ese diálogo, esa correlación entre ejecutivo y legislativo, que no signifique sumisión, como lo que pasó en el periodo 2013 y 2017, donde hubieron 100 alzamanos que prácticamente aprobaban todo lo que llegaba del ejecutivo. Mientras existe esa correlación de fuerzas, esos equilibrios de pesos y contrapesos, eso es realmente ejercer una verdadera democracia en el Ecuador. Dicen que joven no vota por joven, pero evidentemente habría que preguntarle a Javier, los millennials y centennials, que suman el 43% del voto joven en el Ecuador, de los 13,5 millones de votantes, ¿cómo piensa conquistarlos a favor de su apoyo, Javier? Hablando su idioma, el joven no vota por joven, sino el joven vota por propuestas innovadoras. Ahí le tenemos al alcalde Yunda, por ejemplo, él no es joven. Él me dice, propuse temas de jóvenes, pero soy viejo. Hay que entender a los jóvenes. Los jóvenes hoy hablan mucho de emprendimiento, hablan mucho de innovación, están preocupados por el acceso a la educación, hablan mucho de gestión por resultados. No tienen empleo.
no tienen empleo, no tienen oportunidades. Quieren una respuesta pronta. Exactamente. Yo No felizmente... no quieren un examen, ser bachiller, que los traslade a ejercer una carrera fuera de su lugar donde están residiendo. No quieren trabas para acceder a la educación. Están pidiendo también carreras técnicas como antes existían. Hay que hacer varias reformas en el plano educativo para que se facilite el acceso a la educación, tanto académica como financieramente. Entonces, tenemos que sentarnos con los jóvenes. Yo no me declaro joven, tengo 40 años, digamos que estoy en la mitad, pero he vivido también esa fase y ahora voy a vivir la nueva. Pero yo pienso que hay que innovar en el tema político, hay que pensar, hay que ir más allá, hay que darles fuentes de financiamiento a aquellos jóvenes emprendedores que hoy por hoy tienen grandes ideas y no hay quien les apoye, ¿no? Entonces, la única manera de captar el voto joven es pensando en el presente y futuro del país con una nueva generación emprendedora que prácticamente lo que quiere es trabajar por el Ecuador. Javier, muchas gracias, su gentileza, la mejor de las suertes y este espacio de opinión siempre a su orden. Gracias, Wilman, un abrazo, un gusto enorme a verte a los tiempos y bueno, que no sea la primera ni la última vez que estemos conversando. Claro que no. Javier Orti Torres, candidato a asambleísta nacional por el Movimiento Avance en su participación aquí en nuestro programa, El Testimonial. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad.